fracciones. Nos enfocaremos en la fracción 1, fracción 2 y fracción 3. Esto es de acuerdo al artículo 226 de la Ley General de Salud, y que también se conocen como medicamentos controlados, son los de la fracción 1, 2 y 3. ¿Dónde pueden revisar dónde están los medicamentos controlados de la fracción 1, 2 y 3 en la Ley General de Salud? En el artículo 234, aquí puse una captura de pantalla de la Ley General, donde ustedes pueden revisar cuáles son los medicamentos que pertenecen a la fracción 1, que son los estupefacientes. Y en el artículo 244 pueden revisar de la Ley General cuáles son los que pertenecen a la fracción 2 y a la fracción 3. También en los medicamentos tienen un registro sanitario donde ustedes pueden revisar a qué fracción pertenecen. Si dice fracción 1, si dice fracción 2. Son las diferentes maneras que ustedes pueden revisar a qué grupo pertenece. Sobre todo para la venta, para su acomodo de estos medicamentos, que son características diferentes a comparación de los medicamentos de libre venta. ¿Cómo los tenemos que resguardar? Los medicamentos controlados se utilizan para servicios de atención médica, cuidados paliativos. Y es importante las autoridades sanitarias que quieren prevenir la desviación del uso de estos medicamentos en otros, porque pueden generar adicciones o el abuso de estos medicamentos. Una leyenda que también tienen los medicamentos, de acuerdo a la NOM 072 para el etiquetado de medicamentos, para los medicamentos de la fracción 1, que son los estupefacientes, tiene que marcar la siguiente leyenda. Su venta o dispensación requiere receta o permiso especial con código de barras y actualmente también con un código bidimensional. Y se retendrá en la farmacia. La fracción 2 también nos pide que su venta o dispensación requiere receta médica y que la receta es retenida en la farmacia. Y nos dice otra leyenda, su uso prolongado a una dosis terapéuticas puede causar dependencia, por eso hacen tanto control en este tipo de medicamentos. Y para los medicamentos de la fracción 3, que son los psicotrópicos, la leyenda que nos pide la 072, la norma, es que su venta y dispensación requiere receta médica que podrá surtirse en 3 ocasiones con vigencia de 6 meses. Y en su caso, su uso prolongado a una dosis terapéuticas puede causar dependencia. Esto lo podemos revisar en la norma 072. ¿Y cuáles son esos requisitos para el manejo de los medicamentos controlados? Ya veíamos al inicio cuáles son los medicamentos controlados, son los estupefacientes, los psicotrópicos y el listado que se encuentra en la Ley General de Salud. Lo primero que los establecimientos que tengan venta de medicamentos controlados deben de contar con una licencia sanitaria. También tener un responsable sanitario de acuerdo al artículo 259 y 260 de la Ley General de Salud. Una de las preguntas también frecuentes en los grupos de farmacéuticos es quién puede ser responsable sanitario, y lo podemos revisar aquí en este artículo 259 y 260 para los establecimientos que venden medicamentos controlados. Las facturas se deben de conservar como mínimo 3 años. El resguardo de estos medicamentos debe ser bajo llave o en alguna gaveta o un almacén que esté cerrado, y su uso es controlado. No cualquier persona dentro del establecimiento puede tener acceso a este tipo de medicamentos. Para llevar a cabo su control, tenemos libros de control que tienen que ser autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente. También se tiene que tener el PNO para el manejo de estos medicamentos, que va desde la adquisición, la venta, suministro, registro de entradas y salidas como mínimo. Se tiene que solicitar a la autoridad sanitaria un verificador sanitario en caso de su destrucción por deterioro, caducidad o algún daño en los medicamentos. Y se tiene que tener la copia de la licencia sanitaria o aviso de responsable sanitario de los proveedores a los que les adquieren los medicamentos. Esos son los 8 requisitos como mínimos que se tienen que tener para el manejo de medicamentos controlados. Y esto va a depender
con los demás requisitos de acuerdo al establecimiento donde se tengan esos medicamentos. Si es un almacén y depósitos de distribución de medicamentos, si son farmacias, droguerías o boticas, o si son droguerías, cuáles son los requisitos específicos, además de los 8 que mencionábamos hace un momento, para el manejo de estos medicamentos. Nos enfocaremos en caso de farmacias y droguerías, como mencionábamos anteriormente, tenemos que tener la copia de la licencia sanitaria de los proveedores con quien adquieren esos medicamentos, el aviso de responsable sanitario del proveedor de los medicamentos, un sello fechador con todos los requisitos que nos marca el suplemento. Ya vimos los requisitos documentales y cuáles son los requisitos ya en la operación. Para surtir estos medicamentos todos requieren receta, los 3 medicamentos. El grupo, la fracción 1, la fracción 2 y la fracción 3. ¿Cuál es la diferencia? Para medicamentos de la fracción 1 se utilizan recetas especiales con código de barras o código bidimensional. Para medicamentos del grupo 2 y 3 se utilizan recetas ordinarias. También una de las preguntas frecuentes es la vigencia de estas recetas. La vigencia de los medicamentos de la fracción 1 es de 30 días, de la fracción 2, 30 días, y la vigencia de la fracción 3 de 180 días, de acuerdo al artículo 241 de la Ley General de Salud. Como veíamos, los libros de control tienen que ser autorizados por los encargados de la autoridad sanitaria correspondientes en el área donde se encuentre la farmacia o el establecimiento que tiene el manejo de estos medicamentos. Se tienen que registrar los movimientos de entrada y de salida para que finalmente se haga un balance. Si ingresaron 5 medicamentos, vendiste 2, ¿cuántos te quedan? 3, ¿no? Si ingresaron 5, vendiste 2, te quedan 3 medicamentos. Ustedes tienen que hacer su balance de esos medicamentos controlados. Aquí les pongo el ejemplo, que lo tenemos en el suplemento. ¿Qué van a hacer para registrar los medicamentos controlados? ¿A qué medicamento está dedicado esta página? Por ejemplo, si nosotros lo hiciéramos para un medicamento de la fracción 1, 2 o 3, dependiendo el libro, si es para la fracción 2, tendrías tu libro para la fracción 2, si es un medicamento de la fracción 3, tendrías tu libro. Si nosotros habláramos del clonazepam, solo por decir un ejemplo, si conoces algún otro ejemplo, compártanlo en el chat. Aquí escribirían el nombre del medicamento, la presentación, de cuántos miligramos es y de con cuántas tabletas. Si ustedes se terminaran esta página, suponiendo que esta es la página 1, y en la página 2 ustedes tienen otro medicamento, tienen que poner el folio a qué página pasarían. Si se terminaron la 1 y luego la 2 ya está ocupada y a lo mejor pasan al folio 3 o al 4 para que tengan referencia y cuando busquen, aquí tengo todos los medicamentos de clonazepam, ¿a qué página tengo que pasar? Tienen que poner el año, la fecha, la procedencia, el destinatario, el domicilio, el número de factura, el lote, la cantidad que se adquirió, la cantidad vendida, el saldo, la firma y observaciones. Ese sería el formato de un ejemplo de un libro de control que se utilizaría para los medicamentos del grupo 1, 2 o 3. ¿Alguna duda hasta aquí? Espero que les haya servido y que puedan revisar las listas. A veces hicimos este webinar con el tema de medicamentos controlados, sobre todo por algunas preguntas que nos hacían muy frecuentes. Nos vemos el próximo lunes si no hay alguna duda, alguna pregunta. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar en el webinar.